la matanza, uno a los 2 días y luego, acompañado de Luis Morales, los dos solos a Uchurajay al mes de la matanza. Conoce el lugar y tiene muchos elementos como para opinar respecto a este tema tan doloroso. Muchas gracias, profesor, por sus palabras. A mí me toca un poco desarrollar las conclusiones de este trabajo de investigación. Como ya hemos adelantado acá, creo que a lo largo del tiempo ha habido muchos mitos, muchas leyendas urbanas y rurales. Muchas cosas se han dicho de este caso y habría que ver cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. Por eso nos aventuramos a desarrollar estas conclusiones después de este arduo trabajo de 2 años y medio. Trabajo que nos demandó visitar Uchurajay en 5 oportunidades, pasar días, conversar con los comuneros. Trabajo que nos demandó visitar Iquicha, que nos demandó visitar Huachao y otras localidades de ese lugar. En 2 años de investigaciones hemos podido hablar aproximadamente con 100 personas. Hemos tratado de cubrir absolutamente todos los ángulos. Hemos hablado con periodistas que cubrían información en aquella época. Hemos hablado con integrantes de todas las comisiones que participaron, de las 3 comisiones que participaron para investigar este caso. La primera, la del escritor Mario Vargas Llosa. Logramos hablar con alguno de ellos. No pudimos hablar con el premio Nobel por diversas razones. Logramos hablar inclusive por uno de los vocales que ventiló el juicio acá en Ayacucho inicialmente. Logramos hablar con algunos miembros de Comisión de la Verdad. Con casi todos los familiares, y ahí está la viuda de Kelly Gavilán, con quien también en una oportunidad nos encontramos en Uchurajay, en una fecha como esta, creo que fue el año pasado. Y incluso con algunos militares, que por obvias razones no prefirieron no dar su nombre y me pidieron no incluirlos, pero me soltaron alguna información relevante para este libro. Una primera conclusión a la que llegamos es qué cosa era Uchurajay en 1983. Y aquí se dijo, acá en el Perú circuló mucho la versión de que era una comunidad absolutamente ahí, de salvajes casi, de no contactados, cosa que no corresponde a la verdad. Uchurajay formaba parte de alguna manera a la cadena económica de la zona. Mucha gente de Uchurajay bajaba a los valles como Huanta, como Tambo, a ofrecer su mano de obra en los campos de cultivo. El día de la matanza en Uchurajay, y eso lo dije en algún momento el año pasado cuando me invitaron a otra exposición acá en este mismo lugar, había 4 bodegas pequeñas donde vendían aguardiente, coca, algo de azúcar, algo mínimo, pero existían. Eso significaba que había un comercio, había tocadisco, había máquinas de coser, había radio, y había un ejemplo, un hombre que era el ejemplo de Uchurajay y que está ahora lamentablemente preso por otras razones, cuyo nombre es Elías Gente. Algunos de ustedes tal vez lo conocerán. Él en esa época tenía un automóvil Dodge grande, enorme, aquellos que se conocen como lanchón. Iba desde San Francisco, venía hasta acá y iba a mercadería. Él había ido muy joven, 10 años antes probablemente a esa zona, había comprado una parcela y luego vehículo. Ese era el ejemplo para las generaciones nuevas de Uchurajay. Además de todos estos datos, podemos decir, por ejemplo, que varias familias que tenían algún tipo de conflicto lo ventilaban en el Poder Judicial. Hay expedientes en las dependencias judiciales de Huanta que revelan, por ejemplo, que en 1980 hubo un juicio entre Silvio Chávez, uno de los personajes claves en la matanza de los periodistas, y Severino Morales, el campesino que es aniquilado, que es ajusticiado esa misma noche de la muerte de los periodistas. Ellos tuvieron un juicio que fue ventilado en un tribunal, en un juzgado de Huanta, y que determinó que Silvio Chávez pasara 30 días en la cárcel junto con
comuneros de Uchurajay. Eso nos da una idea de que los campesinos de Uchurajay no eran pues, precisamente gente totalmente aislada. Sí pertenecían y conocían los mecanismos del Perú oficial de alguna manera. Y es más, en la época de la reforma agraria, delegados, comisiones de Uchurajay bajaban a las dependencias públicas a tratar de adjudicarse los terrenos de las haciendas, de las dos haciendas que existieron en Uchurajay, a título gratuito porque no tenían el dinero suficiente como para pagar el precio de estos, la tasación de estos terrenos. Así trabajaban ellos. Evidentemente mantenían su cultura tradicional, mantenían, como que hasta ahora lo mantienen, muchas costumbres. Ese era el Uchurajay de 1983. Y recordemos algo más, había escuela desde 1950, 33 años. Se impartía educación hasta el tercer año de primaria. Ese era el panorama de Uchurajay en aquella época. Por lo tanto, el mito de que era una comunidad de salvajes, creo que se cae con todos estos datos. Esa es una primera conclusión. Una segunda conclusión es la autoría de la matanza, y algo del autor Jaime. Por confesión de los propios comuneros, confesión que además nunca cambió en el tiempo, desde el primer día, desde que llega Luis Morales en el primer helicóptero a desenterrar los cadáveres, ellos dicen que son los autores de la muerte de los periodistas. Ellos nunca cambiaron esa versión, los mantuvieron, pero dijeron que eran terroristas. ¿Y por qué lo dijeron? Porque querían acogerse a la impunidad ofrecida por las Fuerzas Armadas. Sencillamente eso. Y lo dijeron en las grabaciones que José María en algún momento con muchísima generosidad nos proporcionó. En todas las grabaciones dicen eso. Son 20 y tantas grabaciones que Lucho Morales logra en esos momentos de tensión aún. Ellos reconocen la autoría. Y en derecho hay una máxima que dice: a confesión de parte, reloj de pruebas. ¿Qué necesidad tenían ellos de decir nosotros fuimos cuando fueron otros? Y lo mantienen hasta ahora. Lo mantienen hasta ahora. En diversas circunstancias hemos podido conversar, por ejemplo, con la viuda de Severino Morales. Ella, que sufrió carne propia la muerte de su esposo y que casi es asesinada esa misma noche, le hicimos una pregunta clave: ¿hubo gente extraña o no? Mandan papay. Mandan. Fue la comunidad. Si esa persona, que puede en ese momento decir si hubo gente extraña, lo niega, ¿por qué no habría que creerle? Si esa persona sufrió tanto, porque fue condenada al ostracismo, al silencio, a cambio de su vida. Ella no podía hablar con extraños, con forasteros, porque fue la condena que le impuso la comunidad para salvar la vida. Recién ella comienza a hablar a partir del año 2000 para adelante, muy poco. José Coronel logra la primera declaración de ella, con la condición de que no lo publique. Nosotros pudimos encontrarlo a ella y nos conversó más o menos cómo fueron las circunstancias de la muerte de su esposo, aquella noche del 26, después de la muerte de los periodistas. Ese es un testimonio absolutamente inédito que incluimos en el libro. Y el otro es el que menciona Jaime, que de aquel joven que también casi es muerto a manos de la comunidad esa mañana del 26 y que logra salvar la vida porque paga una multa de 8 cuartillas de trago, que son 4 cuartillas, creo que son como 8 botellas. Y ese es el trago que estaban bebiendo los comuneros, las autoridades aquella tarde que llegan los periodistas. El incidente con aquel comunero debe haber sido aproximadamente a las 11 de la mañana o a las 10, pero ahorita llegan, como nosotros sabemos, a las 4:30 o 5 de la tarde, el 26 de enero. Hay una explicación, porque por ahí circuló la idea también de que ellos habían muerto el día 27. Pues no, mueren el 26 en la tarde porque ellos en las alturas del Chacabamba alquilan caballos y logran acelerar el paso. Caballos que, por cierto, lo dejan antes del Guadalajara. Por eso es que llegan con tanta rapidez. Esa es la explicación. Y que en algún momento José María también en un suplemento lo saca en el diario de Marca. Había
gente que había visto ellos que alquilan caballos, por eso. Esas son pequeñas cosas que en algún momento con Pedro Ayaranga, que está acá, lo inquietaban, y que preguntamos para ver si, cómo puede ser de que hayan podido acelerar tanto y ya habían llegado a las 4:30 de la tarde, y ahí está la explicación. Nosotros, dentro de este trabajo, también hicimos la caminata, hicimos 10 horas, porque no podíamos nosotros escribir una caminata sin vivirla en carne propia. Lo hicimos acompañada con la hija del Ría, con Rosaluz Argumedo, y sabemos en carne propia cómo es de cansado caminar a esta tremenda altura de 4.000, 4.200 metros de altura. Entonces, hasta esos extremos hemos llegado para tratar de encontrar los más mínimos detalles de esta tragedia. Por lo tanto, esta es la segunda conclusión. No hay duda de que los comuneros fueron los autores y no hubo infiltrados ese día. Una tercera conclusión es el papel de las Fuerzas Armadas. Ya se ha hablado acá del papel de las Fuerzas Armadas, el rol instigador y el ofrecimiento de impunidad. En un sistema democrático, nadie puede decir mata a la otra persona. Y en ese momento estábamos en un sistema democrático. Ahí hay una instigación que es materia de los expertos, de los juristas, determinar cuál es el grado y cuál es el delito. Esta instigación de alguna manera podría incluso llegar a las más altas esferas del poder de aquel entonces, porque en una conferencia de prensa el presidente Belaúnde, enterado del hecho de Huachao, dice: felicita a la comunidad de Huachao por la gallarda reacción ante una amenaza de Sendero Luminoso. Hay una felicitación expresa del máximo personaje que encarna a la nación, que es el presidente de la República. ¿Hasta dónde es la responsabilidad de ellos? Esa es otra de las preguntas que decíamos. Por eso precisamente estamos diciendo que no es una investigación cerrada, porque son esas cosas las que aún son hilos que permanecen sueltos. No hay duda, por declaración de los propios comuneros, de que hubo una suerte de tips de seguridad básica militar en estas 4 o 5 días que una patrulla permanece los últimos días de diciembre de 1982. Se han llegado a contar de que incluso le dejan pasamontañas, linternas y otra suerte de aditamentos, y no sería nada raro que le habrían dejado algún bolseguí también, como es natural. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar sobre el tema de las botas, que porque en algún momento se habló de las botas. Cuando nosotros vemos en el anexo del libro el desentierro de los cadáveres de los periodistas, podemos encontrar comuneros con botas, delante de todos los periodistas que habían ido a Churajay. Están publicadas en los diarios de aquel entonces. Nosotros simplemente hemos recogido esas copias y lo hemos vuelto a colocar ahí. ¿Eso podía probar la presencia de infiltrados? De ninguna manera. Ahí están las fotos. En el día que va Vargas Llosa y hay un acuerdo, hay una sesión comunal para recibirlo a él, hay gente con botas. Hay comuneros con botas. Entonces, se cae un poco la tesis esa de la existencia a partir del análisis de la foto de Willy Reto. Se cae con estas fotos que son tomadas 2 o 3 días después de la muerte. Pueden verlo en el libro, ahí están las fotos adicionales, publicadas en el diario Marca y en todos los diarios que habían enviado a fotógrafos para el desentierro de las víctimas de aquel entonces. Entonces, nosotros creemos de que hay una seria responsabilidad de las Fuerzas Armadas en aquel entonces. Habría que individualizar quiénes fueron las personas que instigaron a la muerte, no solamente los periodistas. Tal vez en el momento que ellos instigaban, nunca pensaron de que los periodistas iban a llegar ahí. Nunca pensaron de que eso iba a llegar. Y adicionalmente, el papel nefasto jugado por el comando político militar de aquel entonces. No permitieron, no dieron las facilidades para nada a la investigación judicial que sucedió después. Por miedo a que no se sabe. Clemente Noel Moral falleció y se ha llevado ese secreto a la tumba, pero debe haber otra gente que hable sobre el tema. Siempre hay gente que hable, como dijo el Chema en algún momento.
formaba parte de la estrategia antisubversiva, es muy probable. Los manuales antisubversivos de aquella época hablaban de ese tema. Nosotros estamos acompañando un facsímil referido a este tema ahí en el libro. Un cuarto tema es la responsabilidad de Sendero Luminoso en los hechos posteriores a la matanza de los periodistas. Sendero Luminoso entra hasta en 3 oportunidades y probablemente asesina a un centenar de comuneros. En algún momento se dijo que Sendero estaba vengando la muerte de los periodistas, y eso no es así. No vengaba a los periodistas. Sendero trataba de dar un escarmiento a la comunidad de Uchurajay porque Uchurajay los estaba rechazando. Sendero Luminoso vengaba la resistencia que tenía la comunidad, trataba de escarmentar esa decisión del 1 de enero del 83 de la propia comunidad. Esa es una primera razón. La segunda razón es que vengaba también la muerte de los 5 terroristas ajusticiados en el propio Uchurajay el 22 de enero. Y una tercera razón es que la misma noche del 26 de enero habían ajusticiado al comisionado de Sendero Luminoso en Uchurajay, el campesino Severino Morales. Esas son las 3 razones por las que Sendero incursiona. Entonces, acá hay una grave responsabilidad de Sendero también, porque incluso durante todo ese año las víctimas superan a un caso emblemático de abuso de Sendero Luminoso, que es Lucanamarca, y mueren 69 campesinos, pero en Uchurajay murieron más de 100, y hasta ahora no se han determinado las responsabilidades de esas matanzas, quién ordenó, quiénes entraron, etc. Pero hay una responsabilidad de Sendero Luminoso sobre ese tema. Esta es una cuarta decisión. Y antes de terminar, quisiera hacer una pequeña reflexión en torno al propio rol de los periodistas. Lo he dicho en otras ocasiones y creo que el periodismo, que se caracteriza por investigar absolutamente todo, así debe ser, ese es el rol de los periodistas. Lamentablemente, a lo largo de 32 años, no investigó un hecho que lo vincula directamente, el caso de Uchurajay. Todos los años hemos repetido lo mismo, salvo Chema, que hizo el libro el año 84 en condiciones de bastante peligro. No ha habido otra investigación periodística, me refiero. Por ahí el abogado Julio Falconi escribió desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista legal, pero no hubo una investigación durante todos estos años. Por eso los vacíos enormes. Sí, hemos escrito cantidades de textos, pero repitiendo lo mismo. Cada 26 de enero siempre repetimos lo mismo. Nosotros no estamos atribuyéndonos eso, sino creo que es una especie de llamada de atención para no volver a cometer errores en otros casos similares, no decir y repetir permanentemente eso. Yo en otras ocasiones he preguntado a algunos si conocían Uchurajay para escribir eso, y no, ninguno, nadie ha ido a la fuente y podíamos y repetíamos lo mismo. Este trabajo pretende, como ya lo dijo Jaime también, rendir un homenaje a los mártires de Uchurajay. Por supuesto que sí. Y pretende también poner en el tapete a este país sin memoria, a este país con una memoria selectiva o frágil, poner en el tapete un hecho tan doloroso como este caso. Creo que las generaciones venideras, aquellos jóvenes universitarios, deben recordar esto para que sucesos como estos no se vuelvan a repetir. Ahora estamos viendo, por ejemplo, de que hay gente que muy alegremente escucha canto de sirena y habla de justicia social, habla de derechos fundamentales. ¿Cuál es el primer derecho fundamental? El derecho a la vida. Y aquel que no respeta el derecho a la vida no puede pedir que respete su propia vida. Muchas gracias.